Buenas noches, señores estudiantes. Muy buenas noches. Bueno, ahora me va a tocar estar la clase a oscuras, pero bueno, vamos a empezar. Este, Voy a empezar a dar la clase porque no sé hasta qué hora voy a tener el internet. Entonces voy a compartirles pantalla para iniciar. Ya como ustedes saben, pues entramos a la semana 8, que se habla sobre el repaso de las unidades 3 y 4. De la semana 4 corresponde a la semana 4, 5 y 6, ¿ya? En la semana 4 hablamos sobre los métodos jurídicos. En los métodos jurídicos teníamos de que hablábamos de forma general la clasificación de estos métodos. Tenemos el método de interpretación de la ley, el método de aplicación de las normas y el método de creación de las normas. ¿Ya? Recuerdan que eh, en primera tendencia, pues estos métodos sostenía Descartes, quiere aplicar a la investigación de la verdad en todos los órdenes del método matemático. También lo consideran al derecho como un producto de la naturaleza. La segunda tendencia, denominada también como pureza, afirma la existencia de métodos propios del derecho. En el año de 1926, Maggiore ve esta tendencia como una especie de doctrina aplicada a la jurisprudencia. Al respecto, pues dice que el derecho para el jurista tiene su contenido un campo de acción, un procedimiento lógico propio que no tiene nada que ver con los de la filosofía, la política, la sociología y la economía. Estos Buenos días, buenas elementos, noches, Licen. buenas noches. ¿Cuáles son estos elementos básicos, esenciales del método jurídico? Es un elemento típico y esencial, primeramente, es el juicio, ¿no es cierto? Esto implica una decisión correcta sobre un hecho y la aplicación también a una norma concreta. El juicio, pues, es la sustancia de la actividad jurídica, ya sea el juez del investigador o el legislador. Por esto es el soporte teórico cognitivo del método jurídico, donde debemos comenzar para afirmar que el derecho es ciencia y también es técnica o arte. Como objeto de ciencia tiene métodos científicos y como objeto de arte tiene procedimientos técnicos, ¿no es cierto? Todos adecuados. El objeto de la ciencia del derecho es el conocimiento de las normas del derecho vigente, también en su verdadero significado y alcance. La ciencia jurídica es una disciplina meramente reproductiva y con carácter dogmático. Aquí es reproductiva también porque su objeto es, es reproducir explicándolos y sistematizándolos. También como el derecho es arte o técnica, ya que ha ido pues creado, que ha sido creado y constituido por el hombre para lograr un fin. Entonces, como arte, el derecho tiene también sus procedimientos propios, como el de aplicación de la norma y los casos concretos y los de elaboración de las normas o creación del derecho. En la interpretación de la ley tenemos que a la integración del derecho y a la creación del mismo también, pues de las consideraciones anteriores, esta incluye el profesor Bentancourt, donde afirma que los métodos del derecho también hacen relación al conocimiento del derecho privado. De derecho positivo, aplicando también el derecho a la construcción y creación de este mismo derecho. En los métodos de interpretación de ley tenemos las clases de interpretación, ¿no es cierto? Que es auténtica o con autoridad, que vendría a ser el legislador. La jurisprudencial, que viene a ser los jueces, tribunales, funcionarios administrativos. La doctrinal o privada,
vienen a ser los juristas. La importancia que tiene la interpretación de la ley nos la dice Carlos Lozano y Lozano al considerarla como la materia que constituye la misma base de los estudios jurídicos. Interpretar una norma jurídica es esclarecer su sentido y precisamente aquel sentido que es decisivo para la vida jurídica y por lo tanto también para la resolución judicial. Pero el objeto principal de la interpretación lo forman las leyes, ¿no es cierto? Porque el abogado respetable procede en busca del auténtico significado de la ley. Entonces, después de analizar honestamente dónde se hallan la razón y la justicia, no trata de reformar los textos ni tampoco de atribuir un comentario contrario, contrario a la naturaleza, sino que procura investigar y argumentar de acuerdo a ampliamente capacitado también para darle a la ley su puesto exacto dentro de un cuadro general que debe de ser coherente, lógico, armónico. También debe de ser precedido por la noción de la equidad y los jurisconsultos con mente superior no solamente se limitan a estudiar o a conocer el derecho, sino que lo crean, es decir, considerando el inmenso acervo de hechos, procesos y fenómenos que constituye la realidad, acometen la tarea de clasificarlos, sistematizarlos y reglamentar su acción y desenvolvimiento. Como un concepto de interpretación, en términos generales, se entiende por interpretación el acto mental de desentrañar el sentido de una expresión, es decir, el descubrimiento de su significado. No solamente se interpretan las leyes, sino también todas las expresiones que encierren un sentido que tenga una oculta significación. Estudian al derecho y estos son la exegética de la libre investigación científica, la teleológica o finalista y la escuela de interpretación objetiva. La ley para estos últimos no es ya la expresión de una voluntad, sino también la formulación del derecho objetivo, que es la escuela de la interpretación. Cuando estudiamos la interpretación como método jurídico, indudablemente debemos referirnos a las escuelas de interpretación, las que son la escuela exegética, la escuela de la libre investigación científica, la escuela teológica o finalista y la escuela de la interpretación objetiva. En la escuela exegética tenemos los postulados y los métodos exegéticos. En los postulados encontramos el culto al texto de la ley, el psicologismo y predominio también de la voluntad del legislador. Estatismo del derecho. A diferencia que el método exegético, tenemos interpretación gramatical o literal, la interpretación lógica, sistemática, también la apelación a los antecedentes de la ley. En la Escuela de la Libre Investigación Científica tenemos los postulados y métodos, que son los pasos. En los métodos tenemos fuentes reales, aspiraciones del medio social, datos y enseñanzas de la naturaleza del hombre, elemento racional que regulan las reglas del derecho y también distingue entre ciencia técnica y metodología del derecho. Y por último tenemos la evolución del derecho positivo. En los métodos como paso tenemos primero parte de la ley, costumbre y elaboración de la norma requerida. Ahora, en la escuela de la en la escuela teológica o finalista, tenemos postulados y métodos como reglas. En los postulados tenemos la norma como expresión de voluntad, el mandato del legislador que descanse en juicios de valor y la contraposición típica de intereses. En el método como reglas, no como el anterior que teníamos, la Escuela de Libre Investigación Científica, métodos teníamos como pasos. En la escuela de teológica o finalista tenemos métodos como reglas, tenemos tener en cuenta el fin social y la comprensión de los valores de la sociedad. En la escuela de la interpretación objetiva, bueno, no se preocupe, niña, Martín. No se preocupe, Martín. Ya. En la escuela de la interpretación objetiva tenemos los postulados y el criterio de interpretación. En los postulados tenemos la ley de autonomía e independiente y en los criterios de interpretación tenemos
el descubrir los preceptos del derecho. En los postulados también tenemos el contenido de la ley, es inmediatamente inmersa a ella. Em, en los elementos de la interpretación tenemos gramatical, donde se divide en autenticidad del texto legal, el sentido gramatical de las palabras, donde se subdivide aquí en términos técnicos jurídicos, términos técnicos de otras ciencias o artes, términos de lenguaje corriente. Aquí, esta parte de los elementos de interpretación, tenemos tres subdivisiones: la teleológica, la lógico-sistemático y el histórico. En el teleológico se divide para los subjetivistas, se subdivide en el fin de la ley, que es el que persigue al legislador. En las teorías objetivas, que no es más que el fin de la ley, y no es y no es el perseguido por el autor. A diferencia que el lógico sistemático, vuelta, esta se basa en los argumentos de la lógica formal. Y el histórico, pues, es la intención o voluntad del legislador al momento de dictar la ley. En los resultados de la interpretación, como clases de interpretación, tenemos la declarativa, la intensiva, la restrictiva, la modificadora, la abrogatoria. En la declarativa tenemos que la ley voluntad del legislador. En la extensiva, vuelta, amplía el alcance de la ley, y la restrictiva dice que la ley dice más de lo que quiso el legislador. En la modificadora tenemos que la ley diferente a lo que literalmente expresa, abrogatoria también inaplicable de la norma. En la unidad 4, aquí vamos a pasar a la unidad 4. En la semana 5 de la interpretación del derecho, ¿ya? En la interpretación del derecho, vuelta, integración del derecho, vamos como al método que depende del ordenamiento jurídico. En la integración del derecho colombiano, el legislador Valencia Sea reconoce expresamente la existencia de lagunas e indica a los jueces el procedimiento que deben seguir, dictar reglas generales sobre validez y aplicación de las leyes. Existen tres medios para llenar las lagunas de la ley, que son la costumbre, la analogía y las reglas generales del derecho. En la costumbre. En la costumbre, vuelta, es la regla jurídica nacida en aquellas prácticas uniformes, públicas y reiteradas de la sociedad, donde existen sin intervención del legislador la costumbre para que sea considerada como norma jurídica que debe de llenar según sus exigencias. A, que la costumbre no sea contra ley. O sea, esto significa que la costumbre no debe de contrariar la ley directa ni tampoco indirectamente, cualquiera que sea la naturaleza de esta, imperativa, taxativa o dispositiva. La pluralidad de prácticas, este elemento vuelta, consiste en que las prácticas o hechos constitutivos de la costumbre sean reiterados, repetidos por un largo espacio de tiempo. Y este C, vuelta, es uniformidad de las prácticas. em, o hechos constitutivos de la costumbre. Esto quiere decir que las prácticas deben realizarse por parte de los individuos que constituyen un cierto grupo social del mismo modo. En la publicidad de las prácticas, vuelta, constituye la costumbre que deben de ser públicas, esto para que sean conocidas suficientemente por las personas que forman el grupo social. Generalidades de las prácticas. Consiste este requisito en que las prácticas sean realizadas por todos los miembros del grupo social en donde se vaya a aplicar la costumbre a un determinado caso. Ideal de y como último punto F, tenemos idea de la obligatoriedad de la costumbre en el grupo social. Es la opinión que la costumbre debe regir en el medio social, de qué se trata por ser necesaria y de que su incumplimiento o violación acarrea una sanción jurídica. Segundo punto, la analogía. La analogía, pues, es un procedimiento en virtud del cual se atribuye a un caso imprevisto de consecuencias jurídicas que la ley produce a otro semejante. Es decir, que presenta ciertos elementos comunes con el primero, cierta identidad parcial, donde las reglas, y como último punto tenemos las reglas o principios generales del derecho, que parte también de lo anterior,
El intérprete está vuelta obligado a buscar una regla general del derecho, cuando para un caso concreto no encuentre la solución en el derecho escrito, ni en la costumbre, ni pueda resolverlo por analogía legis. En el método de creación legislativa del derecho, desde el papel que tiene el legislador en la creación de las leyes, los factores que dan origen al derecho y la técnica de redacción de normas, la ley en sentido estricto es una de las formas que reviste el derecho para manifestarse. Tres cosas debemos indagar: el papel del legislador en la creación del derecho, los factores generadores del derecho que deben tenerse en cuenta al legislador y la técnica de redacción de las normas jurídicas. Primero, el papel del legislador en la creación de la ley. El papel del legislador en la creación de la ley tenemos que es que el legislador desempeña en la elaboración de la ley. Hay dos escuelas bien definidas, el derecho natural y de gentes y la histórica. En la escuela del derecho natural y de gentes tenemos que en la escuela surgió, esta escuela surgió en el siglo XVII, donde sostiene que el derecho es producto de la razón, un mero resultado del pensamiento humano que descubre un conjunto de reglas ideales de conducta inmutables, universales y perfectas, el cual inspira al legislador en su labor de darle expresión al derecho mediante ley. Hugo Grotius, pues tenemos que fue un jurista, escritor y poeta que defiende el derecho positivo, llamado por el voluntario que es el derecho natural, que se concibe por esta escuela como un derecho superior a la voluntad del legislador, debiendo servir también la dirección y orientación al derecho positivo. En la escuela histórica, esta escuela nació en Alemania durante el primer cuarto del siglo XIX, siendo sus jefes Savigny y Pucha, que figuraron juristas que se dedicaban al análisis del derecho romántico. En este punto, pues, apartó también de esta escuela del derecho natural al derecho romano, donde se colocó en el centro de la realidad social en un estadio más avanzado del derecho progresiva. Como jurista y poeta, pues él, de acuerdo a las tradiciones nacionales, lo desarrollaron y sistematizaron el elemento generador de su poesía, donde la voluntad toma como la voluntad de un legislador, sino la conciencia popular del espíritu del pueblo. A partir de esta escuela histórica, pues el derecho es dominado por la historia, porque va evolucionando constante, indefinidamente, y desde ahí, pues, su inspiración. En la unidad 4, la segunda parte, en la segunda parte tenemos técnicas utilizadas de la investigación. Por favor, que se me fue ya. Ahí estamos. Las técnicas utilizadas de la investigación para llegar a los objetivos planteados en una investigación es necesario aplicar las técnicas correctas. Las técnicas de investigación más utilizadas son la observación, la entrevista, la encuesta, el test, la lectura científica y el fichaje. La técnica. En el concepto de técnica, primeramente tenemos que viene de la voz griega técnicas, que significa arte. Esto quiere decir que para los griegos técnica y arte era una misma cosa. Para que hoy se discuta si entre los latinos del derecho fue considerada como arte o como ciencia, como práctica o como teoría. La técnica es el actuar también con destreza, con experiencia y con reglas que condicionan o facilitan la obra del artista, vale decir la obra de creación intelectual. En la técnica, pues a este término se le atribuye dos significaciones. A, como un conjunto o serie de procedimientos, recursos o medio del que sirve una ciencia o un arte. Y la pericia, destreza o habilidad para usar de estos procedimientos, recursos y medios. Otras definiciones de técnicas son, entre muchos, las siguientes: modo de valerse de determinados objetos, materiales para la eficacia del procedimiento, es la técnica de la actuación. Los procedimientos prácticos que deben seguirse para llegar a cabo una investigación técnica es algo con lo cual obramos.
Con mayor precisión, pues la podemos definir como el conjunto de procedimientos, recursos y medios externos apropiados para el logro de un fin, cuyo empleo da como resultado la destreza, pericia o habilidad en la realización de determinada actividad. Para nosotros, la técnica de la investigación jurídica es el conjunto de procedimientos, recursos y medios externos de que se vale al investigador para lograr pericia, o sea, destreza o habilidad en la búsqueda de datos, su clasificación y empleo a fin de obtener, pues, de ellos un conocimiento que pueda ser nuevo o no, puede ser nuevo o no en el campo del derecho. Las diferencias entre técnica y método. La diferencia esta del método lo hemos concebido pues como un conjunto de procedimientos coordinados que tiene por fin alcanzar la verdad o como el complejo de reglas a cual debemos atenerse la mente en sus procesos cognitivos. En aquí vuelta el método es el camino del pensamiento científico, la búsqueda de la verdad la técnica vuelta, a diferencia del método, no es un modo de pensar, sino un modo o un procedimiento de hacer, de ejecutar, que comprenden en la variedad de la técnica de investigación, aprovechamiento también de las fuentes de conocimiento. En la importancia de la técnica, en la investigación es el complemento indispensable del método. Para cualquier investigador es sumamente importante saber de qué procedimientos, recursos y medios materiales de investigación científica. Esto no solo para el investigador, sino también para lo cual intenta elaborar un trabajo de mera información, una monografía cualquiera. En la observación, no sé si recuerdan de la observación del grupo de danza que estaba reflejando, les estaba preguntando, ¿qué observan ustedes? ¿No es cierto? No solamente es en especial lo que refleja, lo que pueden ver a simple vista, sino también observamos nuestro entorno, las circunstancias, las características, el problema de que se desprenden de la vista, ¿no? Mal podríamos encontrar la necesidad de cuestionarnos y de investigar. La observación es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis, donde la observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo. En ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. La mayoría de los conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación. Un científico es ante todo un observador cuidadoso y metódico. Se ha dicho, y con razón, pues que la observación es el procedimiento de investigación más primitiva y a la vez el más moderno. En efecto, pues este fue el procedimiento utilizado por Aristóteles para recopilar también la información que nos proporciona en una obra política Ezequiel, donde tiene sus técnicas de investigación social también, de igual manera, otros autores en su libro de Democracia en América responde también con su respuesta a la observación de las instituciones norteamericanas para aplicar las condiciones que favorecen el seguimiento de la democracia haciendo también recurrente a esta técnica que cada vez son con más frecuencia en las actuaciones y en el diario vivir, ¿no? Existen, de hecho, dos clases de observación, la observación no científica y la observación científica. La diferencia básica entre la una con la otra es la intencionalidad, donde observar científicamente significa observar con un objetivo claro, definido y preciso el investigador sabe de qué es lo que desea observar para qué lo quiere hacer, lo cual implica que debe de prepararse cuidadosamente la observación. ¿Qué pasos debe de tener la observación? Estos son determinar el objeto, situación, caso o hecho que se va a observar, determinar los objetivos de la observación, para qué se va a observar, determinar la forma de cómo se va a registrar los datos, observar cuidadosamente y críticamente, registrar los datos observados, analizar e interpretar los datos, elaborar conclusiones, cuáles son los recursos auxiliares de la observación, las fichas, los récords, anécdotas, grabaciones, fotografías, lista de chequeos de datos. Y la modalidad de la observación científica es
Puede ser directa e indirecta, participante o no participante, estructurada y no estructurada. En la directa e indirecta es aquella vuelta que el investigador se pone en contacto personalmente con el hecho o fenómeno que trata de investigar. Indirectamente, cuando el investigador entra en conocimiento del hecho o fenómeno observado a través de la observación realizadas anteriormente por otra persona. Participante y no participante, donde ésta puede obtener los datos de investigación que incluyen el grupo hecho o fenómeno observado para obtener información, como por ejemplo cuando su naturaleza se va a vivir en el hábitat de los animales, cuya conducta quiere observar. Es no participante de la observación en la cual se recoge la información desde afuera sin intervenir en el fenómeno observado. La estructurada y no estructurada vuelta, esta ha sido cuidadosamente preparada, en la que el investigador prepara todos los elementos materiales que va a utilizar, cuadros, fichas, tablas, etcétera. La observación no estructurada, simple o libre, prescinde también de elementos técnicos, solo se justifica cuando el investigador la realiza de improviso. En la observación de campo y de laboratorio, la observación de campo es un recurso principal de la investigación descriptiva, donde se realizan los lugares donde ocurren los hechos investigados. La observación de laboratorio se realiza en lugares preestablecidos, tales como biblioteca, museos, laboratorios, también en ambientes incluidos como zoológico. Finalmente, y a modo de conclusión, queremos decir que el trabajo pues, social existe en encontrar métodos y técnicas para permitir resolver los problemas en el menor tiempo posible. En la entrevista. La entrevista es uno de los procedimientos más utilizados en la investigación social en cualquiera de sus modalidades. Entrevista tiene de común el que una persona es entrevistador, solicita información a otra que es el entrevistado o investigado para obtener datos solo sobre un problema determinado, ¿no? En la entrevista tenemos una clasificación. Existen formas de entrevista. La entrevista estructurada y no estructurada. La estructurada toma la forma de un interrogatorio en el cual las preguntas se plantean siempre en el mismo orden y se formulan con los mismos términos. En la entrevista no estructurada, vuelta a esta, deja mayor libertad de la iniciativa de las personas interrogadas y al entrevistador se trata de preguntas abiertas respondidas dentro de una investigación. En la entrevista focalizada, el investigador tiene una lista de cuestiones e investigar también derivados del problema general que desea estudiar. Entrevista clínica. Se designa en este nombre a una modalidad parecida a la de la entrevista focalizada, pero que difiere de esta en el enfoque. No se trata de analizar las experiencias que han tenido varias personas, sino de estudiar las motivaciones y sentimientos de las mismas. Entrevista no dirigida. Aquí vuelta el informante tiene completa la libertad para expresar sus pensamientos y sentimientos. El entrevistador tiene que animar o hablar de un determinado tema y orientarlo. Su función es esencialmente de catalizar. También tenemos la encuesta. Esta es la técnica de mayor aplicación por cuanto a través de ella podemos abarcar a un mayor número de personas. Perdón. Ya, esta a fin de que esas manifiestan su opinión o su conocimiento sobre un tema determinado. Lo importante es saber plantear el cuestionario y escoger también de el tipo y el contenido de las preguntas que se realizan. Las preguntas siempre deben de versar sobre el tema de investigación. La encuesta es una de las herramientas más utilizadas para recabar información, por cuanto su aplicación nos permite abarcar un mayor número de personas en menos tiempo, siendo importante y necesario realizar correctamente el cuestionario, pues el tipo de preguntas también y de su contenido y su pertinencia que dependerá del éxito del trabajo. Eh, Hay unos ejemplos. El objeto general de una investigación es determinar el número de estudiantes. eh, Como ejemplo, ¿no? Poner la pregunta para esto, ¿por qué estudiamos derecho? Puede ser una pregunta abierta.
También puede ser también de opción múltiple o también mixta, como de opción múltiple puede ser porque le gusta el derecho, porque sus padres le dijeron, porque no encontró cupo en en otra carrera, porque es difícil o fácil, ¿ya? Puede ser por el reto, ¿no? Ya. Em, Esto todo depende también de los aspectos que podamos considerar para aplicar la encuesta, no caer en errores, debemos definir claramente el grupo que dispone de la información que estamos buscando y luego determinar a cuántas personas de este grupo les preguntaremos de acuerdo al estudio de las personas que vamos a entre, a encuestar. Pasamos al test. El test por su estructura es similar a la encuesta, pero esta es una técnica que conlleva mayor rigor y su aplicación, y esto es para que los que se utilizan en ciertas ciencias, sobre todo en aquellas que tienen que ver con los estudios conductuales relativo a la conducta, ¿no? Como los psicólogos. Es una técnica derivada de la entrevista y la encuesta que tiene por objeto lograr información sobre rasgos definidos a la personalidad y conducta del individuo, la inteligencia, interés, aptitudes, rendimiento. Bueno, hay gran variedad de test que se ajustan a las necesidades del investigador, los cuales son muy utilizados en la psicología, sociología y pedagogía, ¿ya? Tenemos las características de un buen test, que debe de ser válido. Esto significa que solo debe de investigar aquello que se pretende o no, y no otra cosa. Debe de ser confiable, que debe de ser que sus datos o resultados deben ser los mismos siempre que se los examine. Quien quiera que sea a lo que vaya a, a, ¿cómo les explico? Lo que pretendan investigar. Debe ser también objetivo, evitar todo riesgo de interpretación subjetiva del investigador. Debe de ser sencillo y claro. Esto quiere decir escrito en un lenguaje de fácil comprensión para los investigadores. Debe de ser interesante, motivando el interés del investigado. La lectura científica. En la lectura científica vuelta, ¿qué pasos debemos de seguir para una lectura científica? La visión global de la fuente de conocimiento. Primero es indispensable una visión global de las fuentes de conocimiento, la lectura científica, cómo debe de hacerse, la lectura misma de la obra, donde se recomienda hacer la lectura en tres instantes: lectura silenciosa y rápida, lectura pausada y lectura crítica. También podemos referirnos a la redacción del informe. ¿Cómo debemos hacerlo? Son importantes tres pasos. Antecedentes, donde a manera de introducción se debe anotar también todo lo relacionado con los datos extraídos en la revisión. El cuerpo del informe, que contiene las ideas principales, criterios y opiniones. El resultado o conclusiones, donde es la parte en la cual el investigador escribe los puntos de vista desde los cuales ha analizado la obra de investigación. En el fichaje. El Doctora fichaje, Ivonne, aquel, disculpe que le interrumpa, buenas noches. ¿ya? ¿Sí? No sé si sea solo yo, pero la presentación no sigue, se me quedó congelada la pantalla. Sí, es solo por semana. Ah, ya, ya, Sí, listo. sí, es por Ya cuestiones de la dejamos. luz que me absorbe mucha luz y ya se me apaga el computador. Ya es almacén, perdón. Ya, en la redacción. En la redacción pues, tenemos pues que comenzará el investigador, puede tener una visión de consumo, el tema, mediante la lectura y la reconstrucción mental del contenido de cada capítulo, el estilo científico, donde la pureza del lenguaje consiste en el buen uso, la propiedad de los términos con el pensamiento que se debe de adquirir expresamente, la simplicidad, es decir, las cosas naturales, es decir, sin términos rebuscados, ni tampoco atuendos retóricos, ni tampoco compilaciones artificiales. En la redacción tenemos el estilo científico y la composición. En el estilo científico tenemos las cualidades donde tenemos que debe de ser claro, oportuno, objetivo y no carecer de elegancia. En la claridad tiene que ir la pureza del lenguaje, la propiedad de los términos, la precisión, la concisión y la simplicidad del idioma.
En la composición vuelta tenemos los párrafos que deben de subdividirse en oraciones y frases, la puntuación, las citas y las referencias y las notas. En las citas, en las citas, como ustedes saben, pues tenemos que evitar en lo posible las citas directas en el cuerpo mismo del trabajo y jamás deben de incorporarse en el texto completo de leyes, derechos, providencias judiciales, sin discriminar de los dichos actos que tiene de forma y de fondo. Aquí las citas son directas o indirectas, pues ustedes reconocer y cuidar el derecho de terceros. Bueno, yo creo que hasta aquí nomás llegamos, chicos. Muchísimas gracias por su atención. ¿Tienen tal vez alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Cómo está, profe? Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Hágame un favor. Verá, Ujú. yo lo que estaba revisando del correo que me llegó, ¿Ya? usted nos mandó todo lo que son los links de las clases para podernos guiar ahora para el examen. Pero en un correo nos llega, por ejemplo, grupo uno infografías, grupo 2 infografías. ¿Sobre qué es esto, profe? Ayúdeme con eso porque sí me quedo con Es, esa duda. es un pequeño resumen de todo lo que hemos tratado hasta ahora. Infografías. Sí, bueno, en eso claro, pero para el grupo uno, grupo 2. No, no, no. Es que es el grupo uno, es este por semana. ¿Ya? Ese es el material que nos envía el doctor, el profesor autor, es por semanas. Ya, listo, profe. Yo le agradezco muchísimo. Ya, por favor, quiero que me alcen la mano los estudiantes que todavía no han ingresado la tarea práctico experimental sobre el Sherety. Tengo aquí Noches, 18 doctora. estudiantes. Buenas noches. A ver, dime, Catherine. No, soy Lizeth Moya. ¿Perdón? Soy Lizeth Moya, doctor. Ah, ya, ok. No, pero le acabo de enviar yo un correo justamente con ese tema del trabajo de Sharenting, ya que no me permite, le quería mandar por la mensajería de EVA, pero creo que es por el peso del archivo que no me permite enviar el mensaje, entonces le envié por el correo. A ver, déjeme ver. Tengo 10 mensajes. Bonito es mío. Joana Moya. Ya, ya lo reviso, ¿ya? Muchísimas gracias, doctora. Ya, Profe, una pregunta. sí. ¿Cuándo ya se pasará la nota de ese ensayo? En esta semana, más tardar. Ay, ya le dicen gracias. Ya. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Disculpe una duda. Verá, Ujú. yo cargué el trabajo el día sábado, pero se me fue el que todavía, o sea, no había redactado bien. Y cuando revisé, ahí me di cuenta. Entonces, después el día de ayer le envié el que ya estaba todo bien redactado, todo. ¿Pasa algún problema, doctora? ¿O cuál de los dos lo toma en cuenta? El último enviado. El último enviado. Sí, Ah, ya. Entonces ya no habrá problema. Muchas gracias. ok. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Doctora, muy buenas noches. Hola. Tal vez me puede volver a explicar eso de la que dijo la compañera de las infografías, que es el resumen de lo que hemos tratado. Claro que sí. Simplemente es el material subido para que ustedes estén pendientes, lo revisen, le den una lectura para el examen. ¿Ya? Y disculpe que no he visto eso. ¿En dónde está llegando el correo?
Eso está en anuncios. Todo lo que subo y toda la información, yo lo subo en anuncios. Allá. Entonces, mediante eso nosotros podemos estudiar para el día del examen. Claro que sí. ¿Cuántas preguntas consta el examen? Disculpe. Verás, hijo, yo no tengo ni idea de lo que está las preguntas de examen porque yo no las realizo. No sé cuántas preguntas son, no tengo idea de las preguntas que sean, pero lo que yo sí sé que son preguntas de opción múltiple. ¿Me hago entender a qué me refiero de opción múltiple? Sí, muchas Ya, gracias. ok. Doctora, buenas noches. Entonces, se supone que de las infografías que está ahí en anuncios es lo que nos va a tomar en el examen. O sea, sí, Mija, es solo informativo. Es todo lo que se ha tratado estas semanas en pastillitas, nada más. De ahí ustedes listo. tienen que revisar el libro base y también guiarse de la guía de la materia. Ya, listo, gracias. Ya, ¿nadie más? ¿Alguna pregunta? Doctora, perdón, una preguntita. ¿Qué tiempo dura Claro. el examen? Es que como yo veo que es el día sábado 7 y el día domingo 8 y el sábado 7 tengo Ujú. investigación jurídica, redacción de texto, introducción al derecho y el domingo 8 tengo las otras tres. Quería saber cuál era el horario o cómo va, no sé. Ya, verá, el tiempo, no hay tiempo. Ustedes tienen la libertad de realizar sus exámenes cuando ustedes ya estén en las situaciones de que ya pudieron resolver, responder todas las preguntas y salir. No hay tiempo. En resumen, no hay tiempo. Ah, Profe, ya. disculpe. Bueno, en este Ya, caso, por ejemplo, otros profesores también se les preguntó lo mismo, pero lo que ellos sí nos supieron decir es que más o menos es el tiempo de 40 minutos que nos dan por materia. Pero si uno se termina pronto, antes de los 40 minutos, se puede ingresar a la siguiente materia. Eh, claro. claro, o sea, eso es lo que más o menos nos estaban diciendo el resto de profesores también, para que así más o Ujú. menos los compañeros tengan presente, pero eso sí hay que estar a la hora que se nos está indicado ahí en los horarios. Efectivamente. Pero si ustedes en el momento de que no tienen en una hora ya resuelta su examen, pues tienen que decirle al evaluador que todavía no terminan su trabajo, su examen. Entonces ahí se debe de comprender el evaluador y estar al tanto. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? ¿No? ¿Ninguna otra? Doctora, buenas noches. Ujú. Voy a apagar la cámara ya. Eh, Ya se me apaga ahí. Doc, yo tuve problemas en subir mi tarea acerca del ensayo que nos envió. Eh, de pronto le puedo enviar a su correo Claro qué que sí. procedimiento debo de seguir, Doc. Sí, por eso también les decía, pues si no entregaron el trabajo, por favor, envíenmelo por bandeja de entrada o por mi correo, ¿ya? Ya, entonces debo de por bandeja de entrada o por correo o por su correo electrónico, ¿verdad? Bandeja de entrada. Sería Ya, mejor muy bandeja de amable. entrada, ¿ya? Ok, Ya, muy amable, Doc. Muchísimas gracias. Hasta ya. luego. Hasta luego.
¿Alguien más otra pregunta? De mi parte, nada más, profesora, porque veo que ya mismo se le apaga a usted también su teléfono, entonces, Sí, sí, de mi parte, de su computadora, perdón. sí, ya se me Entonces, apaga. sí, entonces ya de mi parte, nada más, profe, y deseándole que tenga una buena noche, entonces yo me retiro. Muchas gracias y mucha suerte, chicos. Mucha Muchas suerte. gracias, profe. Tíreme Muchísimas todas gracias, las doctora. Muy amable Buenas por estar ahí. noches. Buenas noches, Chao. doctora.